Capítulo 2, vamos a estar viendo cómo la iglesia del libro de los Hechos nos da el diseño, y vamos a empezar a leer desde el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué Dios añadía? Quiere decir crecimiento. Amén. Añadía tiene que ver con crecimiento. ¿Por qué la iglesia crecía? Primero, porque ministraban al Señor. Ministraban al Señor. Y Dios operaba a través de lo que ellos ministraban el Evangelio. Abría corazones. Entonces, este es el primer movimiento, acción que encontramos, cómo ellos cumplían el propósito, es que ellos ministraban al Señor. Vamos a leer versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos la segunda administración. La segunda administración la estamos viendo aquí, Hechos, capítulo 2, 42. Versículo 41 es el primero, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, encontramos, era la administración entre hermanos. Perseveraban unánimes. ¿Y qué principio ponían en práctica? El principio de la perseverancia. El principio de la perseverancia y el principio de la unidad. El principio de la unidad, bueno, perseverancia y unidad. Ahora, ¿por qué ellos ponían en práctica, hermano? Para vivir en los planes y en los propósitos de Dios, la iglesia aplica principios. Amén. Amén. No somos guiados por emociones. No somos guiados por sentimientos. No somos guiados por lo que nos parece, no, sino por los principios que Dios ha establecido en su palabra. Un principio es el de la unidad y otro principio es el de la perseverancia. Amén. Esto trae fuerza, trae crecimiento. Cuando una iglesia practica el principio de la unidad y la perseverancia, ¿sabe qué hace Dios? Da crecimiento, añadidura. Por eso es que vemos el modelo. Ahora, ¿por qué ponían en grado? ¿Por qué estaban en grado, capacitados para poner en práctica este principio de la perseverancia? Quiero que usted subraye en su Biblia, en el versículo 42, si tiene la Biblia en Hechos capítulo 2, 42, mire, dice la primera cosa, ¿perseveraban en qué? En la doctrina. La doctrina juega un papel importante. ¿Por qué? Porque la doctrina nos enseña a vivir la vida de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Enseñanza. Amén. Amén. Por lo tanto, ellos captaban la enseñanza y la enseñanza traía un propósito. ¿Cuál es un propósito común? Ponga ahí. Propósito común. Nosotros los cristianos no tenemos propósitos individuales, no. Porque al ser parte de un solo cuerpo, contamos con un propósito en común, porque somos un solo
cuerpo. Un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es el propósito en común que nosotros llevamos como iglesia de Cristo? Tiene un nombre. ¿Por qué le voy así para que le quede claro? Tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es Jesús. Amén. Es Jesús. Quiere decir la vida de Jesús. Somos llamados para compartir unos a otros la vida de Jesús. Este es nuestro propósito en común. Vivir a Jesús y compartir su vida a través de nosotros a otros. Por lo tanto, ¿saben por qué, hermano? Porque fuimos creados para no vivir independientemente. Desde la creación, hermano, es importante que entendamos que fuimos creados para relacionarnos. Amén. Por eso aquí dice el versículo 42. Comunión. Comunión. Subraya la palabra Comunión. la palabra comunión, ¿de qué se está refiriendo? De relaciones. Quiere decir que somos llamados para compartir la vida juntos. ¿Me está siguiendo? Amén. Para compartir la vida juntos. Y ellos entendieron. Ahora, la palabra comunión en griego significa koinonia. Koinonia. Amén. Amén. Esta koinonia tiene un diseño. La koinonia tiene un diseño claro y específico. Un diseño. Ay, yo a veces digo escribir en italiano. Es un diseño. Quiere decir que en la comunión, está viendo cómo la iglesia era guiada por la doctrina, y si nos detenemos solo al punto de la doctrina, no vamos a tocar todos los puntos doctrinales, pero después vamos a ver unos cuantos que eran los más imprescindibles, el fundamento, cómo ellos se guiaban. Por lo tanto, podremos poner en práctica la doctrina sin la coinonía, sin la comunión. No. Es imposible. Por lo tanto, yo dependo de usted y usted depende de mí. Amén. 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 Eso significa coinonía. Es tan importante que entendamos esto, hermano. Ahora, la coinonía tiene un diseño. ¿Cuál es el diseño? Que brinda ayuda. Ayuda, ¿en qué área? Emocional, Espiritual. económicamente, según lo que vamos a estar leyendo, y espiritualmente. Amén. Amén. Porque si nosotros vamos a darnos cuenta en lo que dice aquí, versículo 43, ahí vamos a ver cómo ponían en práctica la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, relacionados. Había, diga conmigo, compañerismo. Había un amor fraternal. No podían vivir separados, tenían que vivir juntos. Amén. Amén. A tal punto que dice aquí, y tenían en común todas las cosas. Aleluya. Quiere decir que vivían compartiendo la vida de Cristo a otros. Amén. Y entre ellos ayudándose. Amén. Tenían bien en claro, hermano, cómo tenía que funcionar la iglesia. Amén. Había un compañerismo, una amistad, una relación transparente. Mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, en la iglesia, ¿qué ellos encontraban? Una familia cuando se convertían. Porque venimos a los pies de Cristo con vidas dañadas, destrozadas, heridas, ¿sí o no? Con fracasos, con temores. Entonces,
qué encontraban en la iglesia? Por ejemplo, un fracasado, ¿qué necesita? Ser perdonado. Y eso encontraban en la iglesia ellos, ¿verdad? Llegaban heridos, ¿y qué encontraban en la iglesia? Consolación. Sanidad. Eso es ayuda emocional. Llegaban, hermanos, despreciados, porque el mundo te desprecia. ¿Y saben qué encontraban en la iglesia? Protección. ¿Quién los acogía? ¿Quién cuidaba de ellos? Porque encontraban una familia, la familia de Dios. Por lo tanto, encontraban una ayuda emocional en su vida que iba a sanar su alma. Mis hermanos, amén. ¿Me estoy explicando? Eso es cómo tiene que funcionar la iglesia. Amén. No se trata de programa, de hacer un programa, otra actividad, todo. Si no hay comunión, si no hay coinonía, si no hay esa relación, de nada sirven las demás cosas. Es estos principios que tenemos que poner en práctica, mis amados hermanos. Que cuando alguien llega dolorido, aquí va a encontrar consuelo. Que cuando alguien llegue solo, triste, abandonado, aquí va a encontrar amor. Alguien que en el mundo ha sido solo odiado, aquí va a encontrar un amor. Y eso va a ayudar ¿a qué? A que las personas se abran, sean transparentes. ¿Me explico, hermano? Así funcionaba la iglesia. De tal manera, hermano, que Dios que hacía cada día, o sea, la salvación se veía todos los días. Era una iglesia dinámica, activa. ¿Y cuál era el motor? Diga conmigo, el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cuál era el motor? El amor de Dios. Que los motivaba ¿para qué? Y mire, de esta manera es que se cumple y se lleva a cabo la gran comisión. Amén. Amén. Aquí estamos viendo evangelismo. Porque mientras predicaban la palabra de Dios y la iglesia oraba por los apóstoles y por los que estaban presidiendo, Dios tocaba. Porque primero ministraban al Señor. Y apenas llegaban a la iglesia, ellos estaban tan entrenados para ministrarse entre ellos, el uno al otro. Aleluya. Usted se imagina todos los días conocer caras nuevas, llegando a los pies de Cristo. Oiga, ¿y cómo ellos crecían? ¿Tenían un templo? No, por las casas. Día a día, hermano. Era un mover del Espíritu. ¿Dónde? En sus corazones. Este es el diseño que la Biblia nos presenta. Amén. De tal manera que, mire, encontraban la segunda ayuda que ahí leemos. ¿Cuál es? Económica. Económica. Porque si nosotros leemos el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mis amados hermanos, es el diseño que la Biblia de los Hechos nos presenta, cómo funcionaba la iglesia. Quiere decir, hermano, que ponían en práctica el principio. Mire los principios que ellos ponían en práctica. Principio, usted ya me sigue, principio de dar. Ese es el principio que el Señor ha dejado a la iglesia. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Lo pusieron en práctica para que la iglesia crezca y sea bendecida y no haya escasez. Y la bendición de Dios fluya en cada familia, en cada hogar, en cada miembro de la iglesia. Hay que poner en práctica un principio. ¿Y cuál es ese principio? El principio de dar. A tal punto que dice que no había ningún necesitado entre ellos. Oye, eso es gloria, ¿verdad? Sí, se da cuenta. ¿Cómo la iglesia nos está presentando? Mire, lea ahí. Vámonos al capítulo, ahí mismo de los Hechos, capítulo 4, versículo 39.
y 2. Miren lo que dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire, y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? Del evangelio de la prosperidad. No. Así dice. No. Los hacían pactar. Nada de esa basura. Predicaban el evangelio de Cristo, de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y miren lo que dice el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita. Todos los que conocemos los levitas en el Antiguo Testamento eran los que recibían los diezmos, ¿no? Aquí vemos un levita que no está recibiendo un diezmo, sino un levita que está vendiendo sus propiedades para dar a los necesitados. Ese es un siervo de Dios. Amén. Mire, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El principio de dar. Oiga, qué lindo, ¿ah? Estamos aprendiendo. Amén. Así funcionaba. Pero no crea que ellos daban por dar, eran sabios para dar. No es que daban porque, bueno, hay que dar por dar. No, vamos a ver un ejemplo en 1 de Timoteo. Quiero que usted me siga. 1 de Timoteo capítulo 5, para ver como ejemplo cómo la iglesia, mis amados hermanos, era sabia aún para dar. 1 de Timoteo 5:3. Honrar a las viudas que en verdad lo son, porque no todas eran viudas de verdad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire qué sabia es la Biblia, la palabra de Dios. Porque aquí está diciendo, mis amados hermanos, que el hijo tiene que proveer, los nietos tienen que proveer para los padres y para los abuelos. No es al revés. Tremendo. ¿Por qué? Si es que llegan a una cierta edad donde ya no pueden. Porque vamos a seguir leyendo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espero en Dios. Y dice, y espero en Dios, y es diligente en súplicas, oraciones de noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. El versículo 9 y 10 está la respuesta. Sea puesta en la lista. O sea que tenían una lista para ayudar. Bueno, aquí en la iglesia vamos a poner en práctica el principio de dar. Pero hay que poner en lista a los que hay que ayudar. O sea, había un orden. ¿Me explico? Dice, póngase en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Cómo la Biblia nos da el ejemplo. O sea que ellos eran sabios aún para suplir las necesidades. No es que ponían en la lista a la que, pobrecita de viuda, pero no. Si usted, bueno, usted va a seguir leyendo esto en su casa, ¿verdad? Dígame. Amén. Amén. El versículo 13. También aprenden mire cómo aquí amonesta a los ociosos.
a las viudas, perdón. Sigamos aquí, desde el 12. Incurriendo así, cuando está hablando de las viudas más jóvenes, en el versículo 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Gloria a Dios que aquí no hay ninguna. Y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiere decir, hermano, que la iglesia había cuidado aún de que no haya ociosas ni ociosos. Era una iglesia activa, una iglesia dada, una iglesia donde todos trabajaban, ponían un grano de arena. No había ningún desocupado. Eran sabios. Así es que tiene que funcionar la iglesia. Vamos a dar un ejemplo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Miren lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Amén. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces vemos que cómo administraban ellos el principio de dar. No es que daban por dar. Amén. Amén. Daban a aquellos que en verdad se lo merecían. Amén. Que no eran vagos, que no eran ociosos, que estaban siempre siendo serviciales. Por eso dice Gálatas, miren, y con esto quiero poner fin a esto del principio de dar. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10. Si se da cuenta cómo ellos eran sabios para administrar, no es que le ponían todo a los pies de los apóstoles, no, los apóstoles eran sabios, sabían administrar el dinero y sabían cubrir las necesidades de cada uno, mis amados hermanos. Es importante que entendamos cómo funciona la iglesia. Retornemos al libro de los Hechos, capítulo 2, para seguir viendo cómo funcionaba la iglesia. Hechos, capítulo 2. Y después veremos, porque si nos detenemos a ver ahora el principio de la unidad, que es la base, mañana vemos el principio de la unidad. Amén. Amén. Miren lo que dice aquí. El versículo 46, Hechos 2:46. Y perseveraban, diga conmigo, unánimes. Unánimes. El principio de la unidad. El principio de la unidad. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían separados. Ah, me equivoqué. Comían juntos, quejándose, que yo hice, que yo no hice, que me dejaron sola. Así, dice con alegría y sencillez. Ahí no había cuento, ahí no había chisme, ahí no había queja, ahí había plena hermandad, plena armonía, buena comunión, buena coinonía. Mire que al punto que comían con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios. Y ahora entra el tercer ministerio. ¿Cuál era? La ministración al mundo. Ministración al Señor primero, después ministración entre ellos. Y estas dos van a ser la base para que en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ministración al mundo. En tercer lugar, ellos ministraban al mundo. ¿Cómo?
haciendo favores, ayuda social. ¿Sabe que en ese tiempo no existía la Cruz Roja? ¿Sabe qué existía? La Iglesia de Cristo. Amén. ¿Sabe que en ese tiempo no existía la Iglesia Católica? En ese tiempo existía la Iglesia de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, de tal manera que imagínense, tocaban al pueblo y miren lo que dice ahí. Y el Señor, una vez más, aparece la palabra añadía, o sea, daba crecimiento. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué lindo, ¿verdad? Los que habían de ser salvos. Por lo tanto, vemos que la iglesia primero ministraba al Señor, ministraban entre ellos, entre hermanos, y después iban a ministrar al mundo. Pero para llegar acá, ellos tenían que poner en práctica los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, miren, ellos lo entendieron. Síganme rápidamente, así mañana seguimos y adelantamos más. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La base para que Dios se glorifique. La base para que Dios añada, Dios traiga crecimiento, para que Dios derrame de su espíritu, para que descienda la gloria de Dios, para que venga el poder, que es la oración y el ruego. Dice que estaban unánimes, el principio de la unidad. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos Unánimes. Diga conmigo unánimes. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde está el secreto para que la iglesia funcione bien? En la unidad. ¿Y la unidad dónde empieza? En la vida de oración. Amén. Porque si hemos de orar unos por otros, es que vamos a ver los cambios. Amén. Amén. Si es que vamos a ver la santidad en la iglesia, tiene que ser por la oración. Una iglesia donde no hay santidad no hay poder. Donde no hay unidad no hay poder. Donde no hay obediencia no hay poder. ¿Me están siguiendo, amada iglesia? Sigamos. Capítulo 2, versículo 44. Subraya ahí la palabra unidos, juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Subraya la palabra ahí, juntos. Practicaban el principio de la unidad. Amén. Versículo 46. Y perseverando unánime, subraya unánime, el principio de la unidad. Aleluya, ¿sí se dan cuenta? Versículo 46. Comían juntos. Subraye, comían juntos. ¿Se dan cuenta qué compañerismo y qué amistad existía? ¿Sabe que ellos eran prisioneros entre ellos, entre sí mismos, para vivir en paz, en armonía? ¿Sabe? Habían entendido lo que Pablo, bueno, después les cito esa cita bíblica. Hechos capítulo 4, versículo 32, el principio de la unidad, miren. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El principio de la unidad. Tenían un mismo espíritu. Amén. No había espíritu de contención. Si ha habido que a veces dice, ese hermano tiene un espíritu contencioso. Todo quiere, a todo le ve un pero, todo le ve mal. Eso no existía en la iglesia. No había eso. Eran de un corazón. Eran de un alma. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Si nosotros tenemos el diseño, cómo tenemos que funcionar, solo está que lo pongamos en práctica, mis amados hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 1.
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿cómo? En el vínculo de la paz. No dice aquí que nosotros tenemos que crear la unidad o desarrollar la unidad. La Biblia dice aquí que la unidad la hace el Espíritu y que nuestro deber es guardar la unidad del Espíritu. Porque todo aquel que nace del Espíritu de Dios viene incorporado al cuerpo de Cristo y forma parte de la iglesia de Cristo. Y nuestro deber es cuidar. Y nos está diciendo cómo. ¿Usando qué? La humildad. Usando la mansedumbre. Usando la paciencia. Usando el amor y usando la paz. ¿Sí se da cuenta? Por lo tanto, hermano, tenemos que ser prisioneros de todo esto para que nosotros podamos guardar la unidad. Amén. Y la iglesia lo entendió, hermano. Fue por eso que ponían en práctica el principio de la unidad, mis amados hermanos. Ahora, el primer ministerio... Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.